Hola mis amigos, soy Kike, bienvenidos a este quinto capítulo de este video podcast en donde vamos a tratar ya un tema más serio de lo que ya veníamos acostumbrados a tratar, y es que vamos a hablar sobre la situación actual en Israel con los palestinos, con Hamas y otros grupos terroristas que, digamos, ya es histórico, no es algo nuevo, no es algo que haya iniciado la semana pasada, es un conflicto que lleva 70 años sucediendo, donde los israelíes se han apoderado de un territorio que inicialmente se los entregó la ONU, pero a través del tiempo, a través de las décadas, cada vez absorben más territorio, el cual no les correspondía en un inicio, y pues además están subyugando a un pueblo como el de Palestina. Pero obviamente los malos del paseo no solo son los israelíes, sino también los terroristas que también pertenecen a lo que es el pueblo palestino, que le han hecho una contraofensiva bastante dura. Y pues como ya es de costumbre para estas personas que utilizan, que es lo que más rabia me da, utilizan la fe en un Dios para justificar sus actos, ¿no? Que los judíos están contrarios a mi fe, aunque a pesar, o de pronto para los que no sepan, el mismo Dios judío, el mismo Dios cristiano y el mismo Dios Alá, que es el Dios de los musulmanes, se trata del mismo, o sea, es el Dios de Abraham. En pocas palabras, es así, solo que tienen distintas formas de ver lo que es la palabra de Dios, ¿no? Y tienen diferentes profetas y demás cosas. Los musulmanes tienen a Alá, los cristianos tienen a Cristo y los judíos pues no tienen a ninguno, solo se quedan con la figura de Dios Padre, Yahvé o como lo quieran llamar. Bueno, pero para que entiendan este conflicto desde un punto de vista más simple, más digerible, por si de pronto no se quieren leer toda la historia que trata este conflicto israelí-palestino, pues vamos a hacer una analogía, pero antes de esto vamos a darle la bienvenida acá a mis dos invitadas, que es Joana Hola. y Lina, Hola. que el día de hoy me van a estar acompañando, dando sus opiniones, sus puntos de vista en lo que se refiere a los actos cometidos tanto por un bando como por otro bando, porque aquí ninguno de los dos son unas peritas en dulces, ninguno de los dos son realmente víctimas, sino que ambos son víctimas y victimarios al mismo tiempo. Pero para que entiendan lo que ha pasado con este conflicto, vamos con una analogía, que es lo que más me gusta a mí. Y es que hagan de cuenta que ustedes tienen una casa de 2 pisos y de un momento a otro llega un rico de otro barrio a decirte: un piso es para esta familia, que no solo te estoy arrebatando la mitad de tu propiedad, sino que esa familia especialmente te cae mal, porque tiene creencias diferentes a ti, tiene una visión política y religiosa muy diferente a ti, tiene una visión económica muy diferente a ti, pero si no te gusta, te aguantas porque ese va a ser tu compañero de casa de ahora en adelante. Eso lo podremos ver como lo que hizo la ONU, obviamente con todo el apoyo militar y económico de los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Pero luego de esto, no conforme con ya apoderarse de un piso de tu casa, con el tiempo comienza a tratar de apoderarse de habitaciones del primer piso, ¿sí? Y esto no le gusta a tus vecinos. Y los vecinos intervienen para sacar a este invasor de tu territorio, pero resulta que ese rico que lo puso en tu casa, pues viene en apoyo de esa familia y no solo mantiene su lugar, sino que se apodera de algunas habitaciones de tu casa y se apodera de algunas habitaciones de sus vecinos. Que esto vendría siendo lo que fue el conflicto de los 5 países, la guerra de los 5 países contra Israel, cuando pues estos no les gustó lo que hicieron con el territorio de Palestina y pues intervinieron en una guerra que Israel ganó fácilmente, o al menos porque tenía todo el apoyo militar de los Estados Unidos, terminó ganando ese territorio, le quitó más territorio a Palestina y también le quitó territorio a lo que fue Egipto. Pero no conforme con esto, y al pasar el tiempo, se ha ido apoderando de más y más y más territorio, le impide la entrada de alimento, le impide la entrada de agua, le impide la entrada de servicios, le impide hasta la entrada de los mismos palestinos a su propio territorio, y además lleva comunidades al territorio palestino para que vivan allá. O sea, cada vez pasándose por encima, por el orto, el derecho internacional, pues le está robando cada vez más territorio a lo que es Palestina. Y toda esta situación ha generado que muchos palestinos pues se sientan ofendidos.
se sientan atacados, se sientan subyugados y se cree un resentimiento, que después de todo es lo que hay, un resentimiento de un pueblo hacia el otro, y esto lo aprovechan grupos guerrilleros, grupos terroristas como lo son Hamas y Hezbollah y algunos otros grupos yihadistas, pues para reclutar lo que son palestinos siguiendo una causa, siguiendo una fe, le meten tema religioso y todo esto, y es por eso que terminamos viendo tantos atentados terroristas de una parte para el otro, pero obviamente Israel nunca se ha quedado solo y ha hecho auténticas barbaridades contra el pueblo palestino en repetidas ocasiones, pero la gran diferencia en la comunidad internacional es que como los judíos han sido un pueblo que históricamente, donde llegan, nadie los quiere. Nunca, o sea, a través de los siglos, donde han llegado, todos los pueblos lo han aborrecido. Y ahora tienen el apoyo de países que yo lo veo un tanto hipócrita, porque ellos tampoco los quieren en sus territorios. O sea, ellos se encargaron de volverlo el problema de otro y lo ayudan para que siga siendo el problema de otro y no el problema de ellos. Yo lo veo como esa parte muy hipócrita de ellos, ¿no? Porque en Estados Unidos a los judíos históricamente no los han querido, a pesar de que ellos, porque son muy hábiles con lo que es conseguir dinero, pues se han apoderado de bancos, se han apoderado básicamente de todo Hollywood y se han apoderado de grandes industrias en los Estados Unidos, pero eh, en la comunidad como tal no los quieren mucho. Y en el resto del mundo, en Europa, los sacaron corriendo. En la Rusia de Stalin, en la Unión Soviética de Stalin, los sacaron corriendo. O sea, en ninguna parte los han querido históricamente y los han vuelto un problema del mundo árabe. Y aquí estamos viendo que los israelíes no son unas peritas en dulce y son bastante salvajes. Y los árabes, los musulmanes, no se quedan atrás. También tienen todo este lado violento, bastante sádico, que más adelante vamos a ver algunas noticias que me pusieron los pelos de punta, la verdad, porque no sé cómo son capaces de justificar semejantes actos. Pero bueno, tras toda esta introducción un poco larga, ¿qué opiniones tienen ustedes acerca de esta situación desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista actual? Bueno, pues a través de la historia, cuando la ONU, ¿no? Mediante el mandato británico, decide dividir como el territorio palestino, una parte para los judíos, incluso les dio un porcentaje, y otra parte para los árabes. Inicialmente los judíos pues sí aceptaron, los árabes inmediatamente pues declararon desde ese entonces una guerra civil, ¿no? La verdad sí, a mí me parece desde mi punto de vista algo que no tiene justificación para lo que ellos hacen, y como dice el dicho, el fin justifica los medios tampoco, porque los ataques o los medios con los que ellos utilizan para atacarse en tanto un bando como el otro es algo que no tiene justificación. Esas masacres, esos atentados suicidas, los bombardeos nomás, los que hubo últimamente, los recientes, es algo que la verdad sí, sí duele, a pesar de que estamos, digamos, muy aparte, ¿no? Estamos acá en Colombia, entonces sí, sí duele ese tipo de noticias y, como digo, no se justifican esos ataques, ¿no? Esos con los que ellos se justifican, no hay, no hay justificación alguna. ¿Y Lina qué piensa? Bueno, pues aprovechando los hechos históricos que nos acaba de narrar aquí mi compañero Quique y que pues todos de alguna manera debemos saber, nos damos cuenta de que, digamos, no es justo, ¿sí? Para nadie es un secreto, no es justo que digamos que lleguen al territorio de uno y le digan, no, es que vamos a dividir esta parte porque sí, porque llegaron más personas y entonces lo vamos a dividir. Entonces, digamos, en ese entonces la ONU tomó la decisión de dividirlo, les dio porcentajes iguales, pero después digamos que a lo largo de unas guerras que esto empezaron a surgir, porque esto no viene de ahora, esto ha sido de siempre, se han venido peleando por este tema. Entonces los israelíes en un tiempo como en 1987 más o menos, ellos llegaron y pelearon otra vez, como siempre, y tomaron más del 70% de terrenos o de tierras o cosas así de los palestinos. Entonces, eso es lógico que a cualquiera nos afecte, que lo que usted de pronto tiene y lo haya trabajado y se haya esforzado
que llegue alguien y se lo arrebate, pues no es justo para nadie. Yo no estoy de acuerdo con los masacres, o sea, a mí me pareció un tema bastante complejo que hayan este tipo de ataques terroristas para pelearse por un terreno. O sea, igual, también teniendo en cuenta que esto no tampoco va a ser de un hablar ni de nada porque son conflictos que vienen desde hace muchos años. Mm, Ahora el tema de los civiles, que en últimas los más perjudicados son ellos, entre un tema político, religioso, que tienen ya pues los grandes poderes. Eso es lo que yo veo. Mire, la cuestión acá es que también hay una hipocresía mundial, ¿no? Hubo un ataque de Hamas, obviamente hay que reprocharlo porque es un ataque salvaje. eh, no solo este, sino todos los que han habido han sido ataques realmente salvajes, llevados a un punto de sadismo, de psicopatía, de sociopatía demasiado elevado, porque digamos la noticia, la última noticia que nos pudimos dar cuenta es que hubo un ataque donde hubo 100 muertos, de los cuales 40 eran bebés que les la cabeza, ¿sí? Eso, o sea, yo no sé bajo qué fe, bajo qué justificación, bajo qué pretexto pueden hacer esos actos. ¿No? Y lo otro es cómo usan la religión para tapar situaciones que no tienen nombre, porque eso no tiene nombre, hacer ese tipo de cosas con las personas. No sé, definitivamente esa fe está bastante cuestionable. No, y mire, no tanto es, bueno, sí, la fe de esas psicópatas sí es muy cuestionable, porque si nos vamos a lo que son las creencias islámicas, las propias, sin ningún tipo de tergiversación o ningún tipo de interpretación torcida, que es la que a veces le dan, la fe islámica es muy bonita, ¿sí? De hecho, diría que es más bonita que la judía y más bonita que la cristiana. Pero han habido grupos radicales, porque es que incluso entre ellos, claro que eso pasa en todas las religiones, ¿no? Pero entre ellos existen dos grupos, los suníes y los chiitas, y ni siquiera entre ellos se soportan, o sea, se matan continuamente a pesar de básicamente tener la misma fe. Pasa lo mismo, obviamente, a menor escala y con menos violencia, como por ejemplo acá los católicos no se la llevan con los evangélicos, con los pentecostales, con todo el ramo de creencias protestantes, no se la llevan muy bien tampoco con los ateos, o sea, pero son conflictos de palabras, en cambio esto ya estamos hablando de conflictos de guerra, de masacres, de violencia injustificada, ¿no? Y ahora tenemos a los países occidentales obviamente condenando el acto, pero a mí, en lo personal, me hubiera también gustado haber visto en el pasado, cada vez que los israelíes llevaban completos atropellos y masacres contra el pueblo palestino, ver a los mismos países occidentales condenando estos actos y no lo han hecho, ¿sí? Y sobre todo cuando es un conflicto muy desigual, ¿no? Porque Israel es un país tecnológicamente avanzado, militarmente muy, muy poderoso. Estamos hablando también de un país muy rico en comparación contra el pueblo palestino, que es uno de los países más pobres. Bueno, ni siquiera un país porque ni siquiera lo reconocen a nivel internacional como un país. O sea, no solo les quitaron el territorio, sino que le quitaron el estatus de país, ¿no? Es simplemente como un estado que lo reconocen muy poquitos, pero el resto es simplemente, básicamente consideran que el pueblo de Palestina, el territorio de Palestina es Es de Israel. Israel, sí, claro. Me parece a mí eso muy grave y de hecho hay una controversia en este momento en este país. Yo no, ya los que me ven saben que yo no soy muy afín a Petro, ¿sí? Pero yo comparto esa postura de él de condenar al pueblo de Israel. Obviamente no comparto el silencio que ha tenido frente a los ataques terroristas de Hamas contra Israel, porque se ha guardado el silencio. Y lo considero también, porque desde el punto de vista, yo siento que me parezco mucho a ese man, a pesar de que me cae un tanto mal, es que cuando uno dice una cosa, trata de mantenerse ahí. Y él, semanas atrás, en la ONU, apoyó al pueblo de Palestina. E imagino yo que se siente un tanto contradictorio, o no se sentirá bien admitiendo una postura totalmente diferente. Pero dejando el tema político colombiano de lado y volviendo a lo que es el conflicto de allá. Ahora viene una contraofensiva israelí y hay algo que escuché de un comentarista político internacional, que es que Israel tiene una de las mejores inteligencias militares del mundo. Sí, yo también. ¿Cómo es posible que un grupo de guerrilleros que no están bien entrenados, ¿sí? Que a duras penas tienen un armamento bastante atrasado que se lo entrega, por ejemplo, a veces Irán, le hayan podido cometer no uno,
no dos, sino tres golpes fatales al pueblo de Israel en territorio israelí. ¿Cómo es posible? Porque estamos hablando de una de las mejores inteligencias militares a nivel, o sea, estamos con una organización equiparable a la CIA. ¿Qué piensan ustedes de esto? Pues por lo menos para mí deja mucho que pensar, porque si se supone que el pueblo israelí es tan preparado militarmente y sí, con todas sus cosas, uy, yo digo, ¿cómo no se van a dar cuenta de esto? Si básicamente ellos tienen una inteligencia, o sea, el cuerpo que ellos tienen de militares y esto es súper inteligente y hacen estudios de todo lo que está pasando alrededor de Sí, ellos. o sea, es que O sea, la Mossad, que es el grupo de inteligencia de ellos, la organización de inteligencia, es una de las mejores del mundo. O sea, está prácticamente al nivel de la CIA, o sea, al nivel de una superpotencia. ¿Cómo es posible que el vecino del patio trasero, que no es un conflicto nuevo, es que me cogieron por sorpresa, que es una justificación bastante mediocre que le escuché también a otro analista político, es que como estaban en el Sabbat, es que como estaban van a celebrando tal celebrar. cosa y la guardia estaba como festejando, estaba de descanso, eso no es justificación, o sea, no es un conflicto nuevo, es un conflicto que lleva 70 años, es un conflicto que al menos una vez al mes hay cohetes de un lado a otro, ¿sí? Eso de que me cogieron con los calzones abajo me parece una justificación bastante estúpida, pero lo decía este otro comentarista, que parece más bien de que a Israel le conviene continuar con este conflicto, le conviene que la comunidad internacional y los mismos civiles del pueblo de Israel, porque aquí, digamos, no estamos hablando sobre, o no es un ataque, o al menos desde mi postura, no es un ataque al pueblo judío, sino al poder israelí, ¿sí? A los políticos, al primer ministro, a los militares y demás, que son los que permiten esto, la verdad. Porque, no sé, dígame incrédulo lo que sea, pero que la Mossad se haya pasado se les hayan metido a la casa 3 veces y no se hayan dado cuenta, me parece increíble. Es increíble, la verdad es que sí, a mí me parece increíble porque por lo menos mmm, yo creo que si el conflicto viene desde hace muchos años, yo, o sea, yo personalmente, yo estaría preparada todo el tiempo. A la Estaría a defensiva. la defensiva todo el Ujú. No, tiempo es que y lo uno no están, sabe. ellos lo están, o sea, Entonces dices, ¿qué es, pasó? es que el nivel de represión que tiene Israel frente al pueblo palestino es tal que, o sea, tienen militares dentro del propio territorio palestino donde son los que les fiscalizan la entrada y todo, o sea, es muy difícil, o sea, uno que otro ataque terrorista. Listo, pero un ataque tan bien planeado y ejecutado y llevado como este no sería pasado por alto, la verdad. Y vuelvo y digo, y creo que no terminé la idea, parece más que el poder en Israel le interesa continuar con el conflicto y mostrarse como una víctima a nivel internacional para justificar lo que ahorita viene, que es la contraofensiva, y no se me extrañaría que les quitaran aún más territorio a Palestina. Claro, justificado con unos actos terroristas que a nivel internacional son reprochables porque es que eso lo que le hicieron a los bebés, a 40 bebés, o sea, eso es una salvajada completamente. Lo que le han hecho a las mujeres, los videos que se han mostrado de cómo se llevan a las mujeres y ya sabemos lo que le van a hacer a esas pobres mujeres, pues no, o sea, son realmente cosas muy malas. Pero creo que parece, más bien, que el mismo poder en Israel lo quería, así como que así lo deseaba. Sí, claro. Igual eso siempre, siempre ha sido así, ¿no? Por ejemplo, con lo de las intifadas, la primera intifada, la segunda intifada, también fue lo mismo. El ejército israelí atacando al pueblo palestino. Yo miraba los tanques, ¿no? O sea, Sí, contra los tanques niños, o atacando a los sea, niños, o sí, sea, llevándoselo por encima a los niños, personas lo que encontraban. Y ahí surge la intifada, que eran los jóvenes, pues, como a la defensiva, ¿no? Defendiéndose de las fuerzas israelí, y eso fue una masacre, o sea, algo que no tiene, digamos, nombre, no sé cómo decirlo. Entonces, eso sí, igual a ellos como tal, les sirve, ¿no? Les conviene la parte política, económica, territorial. O sea, ellos quieren seguir ganando territorio y ellos van a lo que van, ¿no? A ellos no les importa nada y ellos igual ya están acostumbrados. Ellos ya están acostumbrados, llevan 70 años, ellos ven misiles cada, pues,
prácticamente O es sea, la vida es como, es cotidiana como de nosotros ellos. acá en Colombia Sí, es vemos que una están tarea robando a alguien y, normal. bueno, Sí, 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 ya eso es es normal. normal y aquí me pasaron 3 misiles Ujú. por encima. Ay, mire, tan bonitos los misiles, yo creo que Ya ya no es dicen, más. pero, o sea, toda esta represión que ha habido de un país que es muy poderoso, como ya lo dije, militar, económica, industrial y de todas las formas posibles, frente a otro que es más débil, pues ha creado todo este resentimiento. Y cuando se crea resentimiento en un lugar, pues le hace la tarea muy fácil a grupos terroristas para, pues, digamos, imagine que un misil israelí mata a mi familia, mata a mis papás o a mis hijos o lo que sea, y viene un grupo prometiéndome venganza, ¿sí? Lo más probable es que yo vaya, ¿sí? Y quiera pagar sangre con sangre, que es lo que se está llevando. Entonces, ahora tenemos ya lo que son palestinos queriendo venganza frente a los israelíes. Y ahora con lo acontecido, tenemos israelíes queriendo venganza contra los palestinos. Y no solo israelíes, porque en el concierto habían muchos extranjeros. Y ahora se van a sumar todos estos países, obviamente, atacaron a un territorio débil y después de todo es un conflicto no contra una nación, porque como dije, Palestina no es reconocida como una nación, sino que es un ataque, es una guerra contra el terrorismo. Y suena más bonito, ¿no? Vamos a luchar contra el terrorismo en vez de decir vamos a luchar contra Palestina. Entonces vamos a luchar con un grupo terrorista llamado Hamas y si de pronto Hezbollah se une, entonces vamos a luchar también contra Hezbollah y vamos a luchar contra los iraníes, que también es un conflicto que lleva un montón de tiempo y Irán obviamente como es de otra fe religiosa, ¿sí? Pues también ya tiene su conflicto, tiene sus sanciones con Estados Unidos y cada vez se van a buscar hacerse daño. Tenemos a Arabia Saudita, que tiene la misma fe de Hamas pero que está tratando de hacer un acercamiento con Israel, porque después de todo estamos hablando de dos potencias regionales. Arabia Saudita no es un aparecido, Arabia Saudita es un país rico dentro de la región y se quiere unir con otro país rico como lo es Israel. Y esto llevó a lo que es el último conflicto, que Sí, es... claro, porque digamos, es que, digamos, Palestina como que está sintiendo como que, ay, me están haciendo a un lado, y no, si nosotros también existimos. Es lo que Sí, yo claro, vacilo. es una especie, una protesta sangrienta, demasiado sangrienta, pero es una especie de protesta por parte de ellos de cómo es posible que un país que históricamente tiene la misma fe que yo, ¿sí? Es un país que me ha apoyado en algún momento, pues, ¿no? Ahorita me da la espalda y se une a mi enemigo, al que me está invadiendo, al que se metió a mi casa, me robó mi territorio y me está quitando cada vez más territorio, Sí. ¿sí? Sí, claro. Y tras de eso me estoy quedando solo. Sí, o sea, pues es que un país que de 190 países creo que hay en el mundo, lo reconocen como cinco nomás, cuando originalmente el territorio era de ellos. La Liga Árabe, lo que lo reconoce a ellos como. Y ya ni tanto, porque el primero en reconocer a Israel como un estado fue Egipto. ¿Y por qué? Porque Israel en la guerra le quitó territorio a Egipto. Entonces, para que se volviera, lo reconozco como país. Y al reconocer a Israel como país, desconozco a Palestina como país. ¿Sí? Le pasa lo mismo a lo que es China y Taiwán. El que reconoce a China como país, no reconoce a Taiwán como país. Claro que aquí el nivel es muy diferente, o sea, China es una superpotencia que está ahogando por sus propios medios a Taiwán, pero no de una forma tan sangrienta como lo hace Israel con Palestina, ¿sí? Y tampoco hay una contraofensiva sangrienta como lo hace los grupos terroristas que habitan, porque no estamos hablando del pueblo palestino, sino de los grupos terroristas que habitan en Palestina y en los países circundantes que pues llevan todos estos ataques contra Israel que algunos lo pueden ver como algo justificado, ¿no? Muchos pueden decir, ellos se lo ganaron, ellos se lo han buscado, pero tampoco podemos llegar al punto de justificar barbaries contra niños, contra mujeres, contra ancianos, contra civiles, porque es que se maten entre militares y guerrilleros, les están pagando para eso, básicamente, ¿sí? No, no es una postura popular, pero que en una guerra se mueran los dos combatientes es normal. Cosas diferentes. Sí, Sí, claro. pero que con un tanque Israel le pase por encima a un niño o que un grupo terrorista llegue y se secuestre 100 personas, los maten a todos entre ellos bebés, es un tema que va más allá, ¿no? Está fuera de toda lógica, está fuera de toda fe. Como dije, la fe musulmana, he estudiado algo sobre ellos y me gusta, me parece una fe bonita. Pero obviamente no, nunca la profesaría, pero sí me parece muy bonita.
es muy pacífica en sí, aunque no lo crean, la fe musulmana es muy pacífica, pero ha tenido todas estas personas que han retorcido el significado de la palabra de Dios, por decirlo de alguna forma, y han dicho cosas o han hecho cosas muy salvajes, ataques terroristas, han oprimido profundamente a la mujer, porque yo realmente considero mucho a la mujer árabe, a la mujer musulmana, que obviamente ellos, es la cultura de ellos y toca respetársela, pero hay veces como que se atropella mucho a lo que es la mujer allá. Hay mujeres que no pueden estudiar, hay mujeres que les toca estar totalmente cubiertas, ¿sí? Porque una cosa es tener una fe que pues quiera, no sé, una mujer recatada y otra muy diferente que Que sea básicamente tiene sometida. una mujer sometida sin ningún derecho, a veces en algunos lugares ni siquiera a votar o a conducir o a participar, ni siquiera a ir a un estadio, porque en países como Irán lo tenían prohibido, no sé si todavía lo tienen prohibido, pero lo tenían prohibido ir a un estadio a ver un partido de fútbol. O sea, es una fe machista, ¿sí? Muy machista. Sí, No de todo. veo, o sea, en esos ataques yo no veo a Dios por ningún lado. No, La es que verdad, no, no sé. usar el nombre, mire, yo no soy religioso. Bueno, yo tengo mi creencia religiosa, pero no es ni cristiana, ni judía, ni musulmana, ninguna de esas, ninguna de las que tenga que ver con el Dios judío cristiano. Pero trátese de esa religión, trátese de esas religiones o de cualquier otra en el mundo, dudo mucho que Dios, Que bueno, Dios yo voy a quiera dar mi eso, no. postura No, no acá de tanto lo que eso, yo que Dios creo quiera. Dios. Yo no considero a Dios la niñera de la humanidad, que es que solo sea amor, paz y bondad, no. Pero tampoco creo que sea un salvaje que esté buscando masacres, ríos de sangre. Yo no creo que Dios, por más que sea un tanto apático con la humanidad, busque eso, o lo quiera justificar, o lo pida, ¿no? Porque muchas veces yo digo es que Dios lo pide. Yo realmente dudo mucho que haya en algún lugar donde Dios diga, es que para profesar mi fe ante mí tiene que ir a matar a otro que cree también en mí, porque es el mismo Dios, solo visto desde un punto de vista diferente, ¿no? Porque es que si yo dijera, estoy enfrentando al Dios judío cristiano, el Dios de Abraham, con un Dios de la religión shintoísta, que son dioses totalmente diferentes, uno dice, bueno, son dos dioses diferentes y tal vez lo ven. Estamos hablando del mismo Dios. O sea, no es un Dios diferente, es el mismo. O sea, tienen las mismas bases, pero solo que tiene interpretaciones diferentes. Y es duro. Aquí realmente yo no veo una guerra religiosa. Yo lo que veo es una guerra de poderes, de salvajes, de psicópatas, de lado y lado. Extremistas, de Sí, de todo, lado y sí. lado. Aquí Aquí, no se le aquí, puede quitar a ninguno de sí, los aquí dos. yo no voy a decir que pobres israelíes y me solidarizo con el pueblo de Israel. Bueno, con el pueblo sí, con el pueblo tal vez sí, porque los civiles no tienen la culpa de las decisiones que tomaron sus políticos, las decisiones que tomaron sus militares, las decisiones que tomaron sus papás, sus abuelos y las decisiones que tomaron una comunidad internacional. Ellos no tienen la culpa, ¿sí? Ellos están buscando un territorio y se lo regalaron como cualquiera otro. Usted le regaló una casa, usted la rechaza? No, pues obvio no, de una. Obviamente no, ¿sí? Pero de ahí a, porque ellos quieran o no, lo permiten. Toda la opresión que le han llevado al pueblo palestino la permite, Y han ¿sí? resistido mucho porque, o sea, tanto tiempo, 70 años resistiendo, tanto un pueblo como el otro es algo agotador. Sí, o En algún sea, momento, yo creería, no sé, ¿no? En algún momento alguno de los dos bandos tiene que... no, y lo peor de todo es que estamos hablando de un pedazo de desierto. O sea, uno dice, están peleando por un país fértil, por un país bonito, ¿sí? No, y es Estamos, hasta chistoso porque yo miré, estaba mirando el mapa, ¿no? Y es como partecitas, ¿no? Dividen el porque Israel aquí una es que parte, los acá está dividieron Palestina y acá está la Franja de Gaza. y Ni modo de decir, Israel por se ha ejemplo, ido de a como por ejemplo pedacitos. Corea, ¿no? Corea del Norte, Corea del Sur. Sí, No, eso y es, el que más coloniza, el que más es coloque que en un inicio asentamientos, o sea, básicamente era así, eran dos eso pedazos de es, tierra así, pero como Israel se ha ido apoderando de a pedacitos, entonces parece un territorio acá, otro por acá, y otro por acá, y otro por acá, y cada vez se apodera de más territorio, o sea, cada vez forma más comunas de judíos, de israelíes, pues digamos, no llamemos judíos, sino más bien de israelíes, en territorio palestino, en lo que hasta ahora ellos reconocen que le pertenece a Palestina. Pero si yo lleno
de ciudadanos míos esos territorios y con el pretexto de cuidar esos territorios o esos ciudadanos, yo llevo militares, llevo tanques, llevo artillería, llevo todo eso, pues estoy oprimiendo al resto del pueblo, a los No, que no. y de poquito en poquito se va haciendo mucho. Entonces a lo último, digamos que ya se sienten tan opresores los palestinos, que ya, Oprimidos. oprimidos, perdón, los palestinos, entonces ahorita sí, pues ya ahí sí les toca como de cierta manera ceder, porque ya que más, o sea, como más se defienden, ya no tienen más cómo defenderse, porque digamos que de cierta manera ver esto, digamos, los grupos guerrilleros como Hassan, esto, Jamás. Hamas, perdón, Hamas, O más. eh, esto, ellos, digamos que va a llegar a un punto en el que ya no pueden resistir más. O sea, van a luchar un tiempo, pero pues ya el tema no va a ser No, tan grande después. Aunque, no, llevan 70 años y siguen ahí, o sea, bueno, jamás no es que lleve los 70 años, pero se han ido cambiando de nombres, pero en sí son lo mismo, ¿sí? Pero es que cuando usted tiene una forma de crear resentimiento en el pueblo de forma constante, póngase el nombre que se ponga, van a seguir existiendo, ¿sí? Por más poderoso que sea el ejército de Israel y por más que le pasen tanques por encima, siempre que le pasen por el tanque por encima a una persona, un familiar de esa persona va a tener motivo para unirse a un grupo, el nombre que le ponga, para ir a vengarse. Porque es condición humana, ¿no? O dígame usted, ¿ustedes le llegan a quitar a alguno de sus hijos de una forma así? ¿Ustedes se quedan quietos? uno no. La naturaleza Yo humana no lo es. haría. Sí, no. Si a mí me quitan un hijo de esa forma, ¿sí? De forma deliberada, yo no me quedo quieto. Y si me dan la oportunidad de vengarme, yo lo hago. Aquí no hay que ser hipócritas, que no, es que el perdón, que es que poner la otra mejilla, no. El ser humano por naturaleza no es así. ¿Sí? Y mucho menos cuando es algo Y tan se ha querido como un perdido hijo, ¿no? todo, claro. No, y se ha perdido todo, por ejemplo, no sé, la casa, Sí, toda no la tienen nada que familia, no perder. O tiene sea, nada más que son perder, personas que no sino tienen que nada que perder. O sea, si los matan o no los matan, da igual. Y para ello, al contrario, si me voy a la guerra y me llevo a otros 4 conmigo, antes de morirme yo, es ganancia. Y como les lavan el cerebro, ¿sí? Les meten una propaganda tan tenaz que pues quedan llevan al programados punto para es que eso, quedan si programados. usted acaba con tantas vidas de los enemigos, de los infieles, de los herejes, pues se va al paraíso, ¿sí? Entonces, voy a vengar a mi familia y voy a terminar el paraíso. O sea, ese es un nivel de lavado de cerebro bastante grande, pero así funciona. Es como lo que pasa aquí en el conflicto colombiano. Cuando las guerrillas iban y mataban a campesinos, a lo que fueran, y llegaban las autodefensas a decirle, mire, es que las FARC, el ELN, el M-19 mataron a su papá, a su mamá, a su hermano, lo que sea, véngase conmigo, véngase conmigo, y tienen la oportunidad Y de tenía, sí, vengarse. claro, tenía Obviamente motivos. los líderes tenían en su mente narcotráfico, poder, vida rica, pero para tener todo eso necesitaban idiotas útiles, que eran los que buscaban venganza. Que eran los que ponen Los al del frente. trabajo Exactamente, sucio. los que ponen de carne de cañón. Lo mismo pasa allá. O sea, a pesar de ser dos culturas o tres culturas muy diferentes, el ser humano funciona de la misma forma, sea árabe, sea cristiano, sea ateo, sea judío, sea lo que sea. ¿Sí? Si a mí me dan la oportunidad de vengarme, lo voy a hacer. Y el líder, que es el que está reclutando, él le importa un pepino la venganza. Yo creo que ninguno de ellos debe ser realmente religioso. Yo creo que ni siquiera deben de creer en Dios, sino que saben perfectamente que sí, por dónde me le meto. O sea, yo me le meto por este lado. Si tengo que decir que yo soy el tipo más creyente de todos, lo voy a hacer así yo no crea nada de eso. Sí, porque es que dudo mucho que una persona que realmente crea en Dios ordene ese tipo de cosas. Sí, eso sí es verdad. O sea, dudo mucho que eso sea. Y lo mismo que pasó allá o pasa allá, es lo mismo que ha pasado acá durante básicamente la Bueno, no a misma, ese nivel, pero sí. la mi- Sí, sí, siempre es no, un es conflicto lo mismo, o sea, tal vez los de acá no tienen lavado de cerebro de la parte religiosa, pero aquí también ha habido ataques terroristas, han volado escuelas, han volado hospitales, han volado iglesias, han volado lo que se le atraviese. La gran diferencia es que allá se inmolan y acá usualmente no lo hacen, ¿no? Porque no hay ese nivel. no tenemos esa cultura. Sí, no, sí, exactamente, no hay ese nivel. Pero son igual de salvajes, toman mujeres y ya saben, toman niños y los reclutan. Bueno, y los de acá no sé si
Yo creo que a ese nivel de salvajada, no, de hacerle lo que le hicieron a los bebés aquí en Israel, no creo que lo hayan hecho. O sea, lo que le hicieron los de Hamas a los bebés, hasta donde yo sé, los de aquí nunca lo han hecho, pero están casi igual de salvajes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la psicología humana funciona igual. Hay cosas que son inherentes al ser humano, o sea, no nos podemos despegar de ellos. La venganza, lo que llaman los cristianos los 7 pecados capitales, es algo que no es lo que nos hace humanos, ¿sí? La soberbia, la ira, la gula, la envidia, todo eso nos hace humanos, sea de la religión que profesen, sean de la cultura que sean, sean del país del que sean. Las, las personas en general reaccionan igual a los mismos actos. Si a mí me quitan un familiar y me dan la oportunidad de vengarme, lo voy a hacer. Así funciona la mente humana. Y los poderosos, los líderes, si yo puedo usar a un tonto útil que me mantiene en el poder, que va a cometer todas las atrocidades que yo no quiero cometer, pero las va a hacer porque yo se los digo, porque yo se lo ordeno, pues yo voy a hacer lo que sea para conseguir esos tontos útiles, que es utilizar la fe, utilizar la lucha de clases, porque también aquí se usa mucho en este país la lucha de clases, que es que vamos a luchar contra la oligarquía. Entonces para luchar con la oligarquía toca quemarle las empresas, toca matarlos, toca secuestrarlos, lo que sea. Allá lo hacen lo mismo. Usted quiere luchar contra los infieles, quiere seguir la fe de Alá, quiere conseguir el paraíso musulmán, pues vaya y acabe con tantos judíos, vayan y acabe con tantos gringos, vayan y acabe con tantos europeos, vayan así. Así funciona, ¿sí? Los seres humanos reaccionamos igual y funcionamos muy parecido. Entonces, es lamentable la situación que se está viviendo en Israel, y realmente lo lamento mucho por los civiles, por los niños, por los ancianos, hasta por los mismos militares, porque después de todo ellos son militares que están siguiendo órdenes, ¿sí? Que se podrían rehusar y tendrían que abandonar el servicio militar, sí, pero son militares y ese es el trabajo de ellos, obedecer órdenes. Aquí los verdaderos culpables son los líderes políticos y militares tanto de Israel como de los grupos terroristas de Hamas, Hezbollah, los yihadistas, el nombre Ahora, que le quieran poner. ahora que llega a Estados Unidos, que ya dieron la orden de otra No, ya les vez, mandó armamento. O sea, es que Israel se ya siente es, o empoderado sea, lo que viene porque ahora, siempre cuenta lo con que el vimos apoyo de los ahora no Estados es nada para Unidos. lo No, que y es que viene teniendo un más apoyo de adelante. esos cualquiera. Cualquiera Mire, dice, "Güey, pues venga, pues hagámosle la guerra porque Sí, qué claro. más". No, y volviendo ya a va a ser las peor. analogías, Israel es como, o sea, Estados Unidos es como ese familia rica de otro barrio. El ¿Sí? patrocinador siempre ha Es sido un la familia rica de patrocinador otro de barrio que ellos. me llevó ese problema a un barrio lejos, lo más lejos posible de ellos. Pero para que siga siendo problema de esos que están lejos de mí, yo lo voy a apoyar cada vez que lo quieran sacar a usted. Así está Israel. Claro que Israel ahora no es el mismo Israel de 70 años que necesitaba todo el apoyo militar de Estados Unidos. Ahora Israel con todo el armamento, con toda No, la tecnología que ya están tienen, ellos organizados. son más que suficientes para defenderse, pero nunca queda de más un apoyo militar de la Nada superpotencia está militar claro. más grande del mundo. Sí, ¿Sí? claro. O sea, porque es que a Palestina y a Hezbollah y a los demás grupos los pueden patrocinar y los pueden apoyar países como Qatar, o lo pueden apoyar países como Irán, o incluso la misma Rusia, que también ya se pronunció por ahí, pero no son nada en comparación frente a un apoyo militar de Estados Unidos. Sí, No claro. son nada. Sí, eso es verdad. Y detrás de ellos también, como el Reino Unido, si no estoy mal, Sí, no, también los de siempre siempre, van. o sea, todo lo que es el G7, Francia, Ujú, exacto, Inglaterra, sí. Estados Unidos, Canadá Todo y lo que todo el mundo, conlleva. porque recuerden que si usted habla mal de Israel, a usted básicamente, y yo creo que no faltará el que me ponga por ahí un comentario que yo soy un neonazi o un nazi o algo parecido, porque es que de Israel no se puede hablar mal. Si usted habla mal de Israel, usted le dicen antisemita, usted es un Ujú, nazi, nazi. usted ta, 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 ta. No. Pero es que pasa como con los carros, ¿no? A mí me dicen, por ejemplo, hoy estaba leyendo un comentario del Twingo, que a pesar de que hablé muy bien del Twingo, obviamente dije las cosas malas. No faltaron las. Me dijeron, es que usted no es objetivo y se le ve que le cae mal el carro. Pues el carro tiene cosas malas, pues se dice lo malo. Los israelíes o el pueblo, el Estado de Israel, el gobierno de Israel más bien tiene cosas malas y toca decirles. Han sido unos completos salvajes con los palestinos y es la verdad y eso nadie se lo va a quitar. Que esto no quiere, o sea, decirles salvajes
al ejército y al gobierno de Israel no es lo mismo que apoyar terroristas, ¿no? Porque también los terroristas que llevaron esto y otros hechos atrás también son unos completos salvajes y psicópatas. No hay justificación por ninguno de los dos lados. Trato de ponerme en los zapatos de ambos porque sí, si yo fuera Palestina, obviamente trataría de defender mi territorio y trataría de recuperar lo que yo siento que es mío y Que es es que mío, claro. el territorio le pertenecía a los palestinos desde hace siglos. O sea, porque es que los judíos, los israelíes, perdieron ese derecho hace siglos. O sea, no es que lo perdieron en un momento, no, durante siglos perdieron ese territorio, hace muchísimos años, ¿sí? Y que se los regalaron de gratis es otra cosa. Pero también entiendo a los israelíes, porque bueno, estuvieron de buenas y les regalaron el pedazo. Y defendieron con uñas y dientes Un su pedazo. territorio y se los abono. O sea, alguien que Israel no era nada cuando inició, Que lo ¿sí? Tenía todo el subestimaron. apoyo que quisiera, pero no era nada. Los habían subestimado. Y lo subestimaron, ¿sí? Y Ujú. luchó contra 5 países y les ganó. Países que en ese momento eran fuertes militarmente. Y Y ahora les está ganó. rodeado de Y, enemigos, y porque eso, ese y sigue estando prácticamente rodeado de está enemigos, ¿sí? Porque todo, o sea, como todo. el cuento, todos los Ahorita, vecinos lo odian, ajá, ¿sí? ajá. Todos los vecinos lo odian, pero se han mantenido ahí. Y eso se los abono, ¿sí? Porque si a mí me dan algo y yo lo defiendo, ustedes creo que por haber sido capaz de defender ese territorio, se lo merece. Algo parecido a lo que pasa acá con San Andrés, en Colombia, que por territorio, San Andrés no debería ser nuestro, sino que debería pertenecer a La otro país. quitaron. Pero como nosotros lo defendimos en su tiempo, por derecho, es Nos nuestro, ¿sí? pertenece. Ujú. Algo pasa ahí. O sea, también trato de ponerme en los pies de los israelíes, de que ellos defendieron con uñas y dientes su territorio. Lo que no voy a justificar, ni voy a defender, ni nada, es toda la represión que llevó a cabo contra el pueblo palestino, todo el colonialismo, porque es un colonialismo por donde se mire, que se ha tenido frente al pueblo de Palestina, quitándoles cada vez más y más y más territorio. Y como dije hace rato, parece que trataran de promover esos ataques, de permitir, más bien, en vez de promover, permitir esos ataques para tener justificación, ¿no? Hay que justificar, o sea, porque después de todo, cualquier acto, lo que yo hablaba en el video de fin justifica los medios, Ujú. cualquier acto de crueldad debe estar respaldado por una justificación que le permita al pueblo decir es que hizo tal cosa, pero por Era un bien mayor, necesario. Ujú. ¿sí? Porque era necesario, sí. Entonces, no sé si tienen de pronto algo más que decir, aunque hoy no, no hablaron mucho. Sí, lo No, no te voy a escuchamos, hablar. lo escuchamos hablar. No, no, yo creo que ya está dicho. Igual, sí, de corazón, sí lamento mucho, la verdad, es muy, muy triste ver ese tipo de noticias, pérdidas humanas, ¿no? Una crisis humanitaria tenaz, eso, o sea, no tiene explicación, no tiene palabras, es algo muy lamentable. Pues esperamos que ojalá por lo menos lleguen a un stand-by, ¿no? Porque esos ataques de allá para acá, de aquí para allá, es muchas pérdidas, pérdidas no solo humanas, económicas, de todo. Entonces, esperar a ver qué pasa y que de aquí en adelante, pues Pues sí, no se ojalá, logre calmar un poco esa tempestad. sí, ojalá esa situación se mejore, porque pues en realidad pues los perjudicados son los civiles. Yo pienso mucho en esas personas que no tienen nada que ver, o sea, que de pronto indirectamente tienen y no tienen nada que ver. Entonces, ojalá esa situación pase rápido, que hagan un acuerdo, no sé, algo así como han hecho, como han venido haciendo siempre, que Pero hacen es un que el tipo de... problema con este conflicto es que no se soluciona hablando. No se soluciona hablando, pero por lo menos Y han intervienen intentado. otras, No, sí, sí, llevan Han años. intentado, por ejemplo, este intervienen señor, otros, Arafat, Sí. ese también como que estuvo así como Sí, en logró stand-by. grandes acuerdos hasta que lo mataron. Ajá, hasta que lo sí, mataron en la intifada y ahí fue donde Hamas cogió, se Sí, sí, claro. radicalizó ahí y empezó otra vez sí, claro, eso sí la es verdad. tensa. Entonces, sí es. Sí, o sea, lamentablemente es un conflicto que ya no se va a solucionar hablando. O sea, lamentablemente, y suena crudo, suena cruel, pero para que el conflicto termine, alguno de los dos tiene que ser Tiene que ser. borrado. Porque no, nunca va a ser un conflicto que se solucione. Hay mucho resentimiento por lado y lado, sobre todo más por el lado palestino. Palestino, Hay sí. mucho resentimiento, hay mucho odio, hay mucho dolor, hay mucha pérdida, hay mucha sangre detrás. Y no va a ser no, no creo que se pueda decir algo
que termine con el conflicto. No hay nada, o sea, lamentablemente para que se acabe el conflicto, o se tiene que borrar a los palestinos o se tienen que borrar a los israelíes, pero desde que los dos pueblos sigan ahí, van a seguir en conflicto. Puede mermar por épocas, porque Pero volver ninguna otra guerra vez. puede ser eterna, pero a la final siempre va a salir ese resentimiento y siempre van a salir todos esos líderes a aprovechar, o sea, esos líderes hambrientos de Ujú. poder. Y aprovecharse Esa- también de a- de la dolencia de las personas. Sí, obviamente, o sea, esos líderes hambrientos de poder, entonces voy a utilizar el resentimiento que hay ahí y si veo que como que se está reduciendo, voy a avivarlo, ¿sí? Porque existen muchas operaciones de bandera falsa, como el cuento, para promover lo que es el odio, para promover lo que es la venganza y a la final, pues siempre salen resurgiendo estos grupos terroristas, pueden cambiarse y 10 veces cada de vez nombre y peores, van a sí. ser lo mismo, o sea, siempre va a ser lo mismo Ujú. personas con resentimiento, con odio, con un lavado de cerebro que terminan haciendo verdaderas atrocidades, porque son atrocidades que yo no, o sea, yo digo, yo buscaría venganza, pero no sé, no creo que No, fuera capaz de cometer semejantes actos tan viles, tan crueles, ¿sí? Porque yo digo, una cosa es matar y otra cosa muy diferente hacer ese tipo de cosas, sobre todo con angelitos como son unos bebés. ¿Sí? O sea, los bebés no tienen la culpa absolutamente de nada en este mundo. Y los civiles en sí no tienen, la mayoría de las veces no tienen culpa, pero se vuelve un poco más tolerable, ¿no? Que murió una persona de 30 años a decir, murió un bebé de un año, no, claro, no, claro. ¿sí? Porque uno dice, el adulto lo permitió con su voto, el adulto lo permitió guardando De silencio, cierta o manera es sea, hay culpable, una ¿cierto? forma una forma retorcida, pero una forma de tratar de justificar esto, pero no creo que haya una sola forma de justificar hacerle eso a 40 bebés. Y quién sabe cuántos más hayan de aquí adelante Eso es antes lo de que que dicen, sí, claro, eso es se lo que calme dicen un las poco, noticias que no uno se no sabe. acabe, porque no se va a acabar, pero que Lo se malo calme es el que se conflicto, calme, se quién calme. sabe cuántos muertos más y de esos cuántos niños serán. Es algo realmente lamentable. Sí, muy lamentable. Esperemos a que esa situación se calme. Ya no haya más ese conflicto. Bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido la información. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes sobre este conflicto, tanto lo que está pasando actualmente como lo que está o ha pasado durante 70 años. Y pues si esto sigue así y siguen habiendo cosas que pasen, pues de pronto estaremos haciendo un segundo video sobre este mismo tema. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima. Chao.